Bien, vamos a empezar con la teórica de funciones bases, que es las funciones base, bueno, el término ya lo introducimos, no es ni más ni menos que las funciones con la cual tratamos de hacer una representación de orbitales atómicos y orbitales moleculares según la idea de Ruthan, ¿sí? La manera en que Ruthan propone modificar los métodos de Hartree-Fock y de esa manera convertir el problema en un problema de tipo algebraico en lugar de ese problema bastante más complicado de resolver que un problema de tipo íntegro diferencial. Bien, hacemos un pequeño repaso, una cosa muy breve, pero que bueno, no nos viene bien como para refrescar conceptos. Nosotros tenemos una ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que es para un sistema que puede ser tanto atómico como molecular, no importa, con n electrones, ¿sí? No importa el número, lo importante es saber que si tenemos 2 o más electrones, entonces la solución es imposible, así que tenemos que recurrir a soluciones aproximadas. Sabemos, bueno, de algunas de las ecuaciones, sabemos las complicaciones que los problemas tienen, porque el hecho de que las propias ecuaciones que tenemos que resolver dependan de las soluciones hace que la resolución sea de tipo autoconsistente. El hecho de la inclusión del spin electrónico, como la necesidad de que la función de onda cumpla con el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? El cambio de signo frente al intercambio de las coordenadas de 2 electrones hace que nosotros tengamos que escribir a la función de onda como un determinante de Slater, ¿sí? En donde, bueno, esto es simplemente una convención, las columnas mantienen fijo las coordenadas de cada uno de los n electrones y lo que va cambiando fila por fila es la cantidad de funciones que utilizamos para representar orbitales moleculares u orbitales atómicos. Mientras que en la fila lo que mantiene constante obviamente es cada una de estas n funciones y lo que va variando son las coordenadas de los n electrones. Como les comentaba recién, estas funciones psi, las minúsculas, son los orbitales moleculares u orbitales atómicos del problema que queremos resolver. En principio, si nosotros nos restringimos a un problema atómico, nosotros podríamos representar cada orbital atómico como una combinación lineal de funciones, ¿sí? Unas funciones que podríamos llamar, si ustedes quieren, funciones auxiliares, ¿sí? Funciones base, pero bueno, son funciones auxiliares en definitiva, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a representar los orbitales atómicos. Como las funciones son conocidas, esa es la principal ventaja, el inconveniente ahora, o no inconveniente, sino que el problema principal es la determinación de estos coeficientes, que lo hacemos aplicando el principio variacional, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de tener orbitales atómicos nosotros estamos en un problema molecular? Sabemos el método, digamos, que gobierna totalmente el cálculo molecular es el de representar a los orbitales moleculares como combinación lineal de orbitales atómicos. Eso quiere decir que yo puedo tomar un orbital molecular cualquiera y representarlo de esta manera, ¿sí? Con una serie de coeficientes nuevos, novedosos. Ahora bien, como ya venimos haciendo en la teórica anterior, digamos, nosotros ya podemos introducir acá, en esta representación, la sumatoria que tenemos acá arriba. Eso significa entonces que vamos a tener 2 sumatorias, ¿sí? Una de ellas corriendo sobre el índice M y la otra corriendo sobre el índice I. Podemos entonces reagrupar de manera tal que la sumatoria que corre sobre el índice I quede como la sumatoria más externa. Agrupamos todo lo que depende de M entre paréntesis y vemos que tenemos una sumatoria y por la forma, fíjense ustedes, en que reacomodamos a los coeficientes, esto no es ni más ni menos que el producto de 2 matrices para dar una matriz nueva, ¿sí? Bueno, esa matriz nueva que obtenemos es una nueva matriz de coeficientes. Entonces fíjense, comparen ustedes la manera que tenemos de representar orbitales moleculares con la manera que tenemos de representar orbitales atómicos dentro de esta manera de representarlos en términos de funciones auxiliares. Es exactamente equivalente, cambian los coeficientes, pero a mí esto de que cambien los coeficientes me da exactamente lo mismo, porque yo acá voy a resolver un problema de tipo algebraico que lo único que le interesa es la manera en que yo represento a los orbitales, sean atómicos o moleculares. Y como resulta que la manera en que los represento es exactamente la misma, la complejidad del problema va a ser similar.
Entonces, esto lo que nos demuestra es que el método de Hartree-Fock-Rutherford nos da una base similar para el tratamiento de problemas atómicos y moleculares. Bien, como habíamos comentado hace un ratito, escribimos un funcional que tiene la expresión para la energía y tiene además la condición de normalización de la función de onda, ¿sí? Multiplicada, por supuesto, por un multiplicador de Lagrange, obviamente. Al aplicar el principio variacional, de manera tal de que las variables son, como ya dijimos, los coeficientes de la representación de orbitales en función de las funciones base o funciones auxiliares, bueno, desembocamos en un problema de tipo matricial, algo que ya charlamos la clase anterior, y lo que tenemos al resolver este problema matricial, encontramos al mismo tiempo la matriz de los coeficientes y también los autovalores. Recuerden ustedes que la gracia, digamos, de resolver esto está en encontrar una transformación unitaria que diagonalice la matriz de solapamiento, ¿sí? Si logramos encontrar eso, bueno, va a ser una operación, digamos, algebraica que nos simplifica enormemente esta función y que después nos permite diagonalizarla de manera mucho más sencilla. Bien, la pregunta es, estas funciones auxiliares, ¿sí? O funciones base, ¿qué condiciones tienen que cumplir? Hasta ahora venimos hablando de que, bueno, siempre vamos a tener un conjunto de funciones que me va a solucionar un poco los problemas que tengo, pero no hemos hablado nunca de las condiciones que deben cumplir. Bueno, deberían formar un conjunto completo. Sabemos que en general formar un conjunto completo es una condición difícil de cumplir, ¿sí? Las funciones de spin, lo vimos justamente cuando analizamos un poco más en detalle el método de Hartree-Fock, las funciones de spin alfa y beta forman justamente un conjunto completo, ¿sí? Pero me permiten sí describir el spin, pero tampoco me permiten describir cosas demasiado complicadas, ¿está bien? Entonces, en general, cuando uno piensa en un conjunto completo para representar orbitales atómicos o orbitales moleculares, piensa en un conjunto de muchas funciones, ¿sí? De una cantidad extremadamente grande de funciones, ¿sí? Obviamente que esto es un problema y generalmente, digamos, uno no va a trabajar con conjuntos completos, sino que va a trabajar con conjuntos incompletos. Además, tiene que permitir calcular integrales de manera fácil, ¿sí? De manera fácil. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a derivar las ecuaciones del método de Hartree-Fock, lo que veíamos es que aparecían integrales por todos lados, ¿sí? Integrales del operador H, del operador monoelectrónico, del operador bielectrónico, ¿sí? Pero bueno, integrales por todos lados. Entonces, ya que el número de integrales es tan grande, tenemos que poder resolverlas de manera relativamente fácil, ¿sí? Si no, el cuello de botella pasa a ser la resolución de las integrales. Además, hay que recordar que una vez que resolvemos las integrales tenemos que pasar por un problema de autoconsistencia. Entonces, esas funciones me tienen que asegurar que la convergencia, ¿sí? Sea relativamente fácil, que llegar a la autoconsistencia sea una tarea relativamente sencilla. Es más, no solo al estado fundamental, sino en general a cualquier estado electrónico deseado, ¿sí? Para que podamos estudiar, por ejemplo, estados excitados y no nos quedemos solamente con la condición del estado fundamental. Bien, como dijimos anteriormente, la principal dificultad en estas condiciones es que el conjunto tiene que ser incompleto, es muy difícil que sea completo. Las integrales hoy en día se pueden resolver fácilmente, hay muchas bibliotecas incluso que lo hacen, ¿sí? Entonces esto no sería un gran problema. Y la cuestión de la fácil convergencia a cualquier estado electrónico, bueno, ahí sí que va a depender también del problema molecular que estemos estudiando, ¿sí? No necesariamente, no está asegurada la convergencia a cualquier estado electrónico. Bien, el punto es, ¿cómo podemos representar al conjunto completo? Sabemos entonces más o menos las condiciones que deseamos que cumplan. La cuestión es, ¿cómo lo representamos? Bien, uno podría decir, bueno, a ver, podríamos representarlo con las funciones que conocemos. ¿Qué funciones conocemos? Y bueno, qué sé yo, conocemos funciones para el oscilador armónico,
para, no sé, para una partícula en la caja, para un montón de sistemas sencillos para los cuales conocemos todas las funciones y que las podemos encontrar de manera analítica, ¿sí? Sin embargo, ¿cuáles son las funciones que más se parecen a funciones de tipo atómica o molecular? Bueno, con seguridad que son las soluciones a cualquier problema hidrogenoide, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos las soluciones para el átomo de hidrógeno, para un z variable, ¿sí? No necesariamente igual a 1, ¿sí? Como base para construir estas funciones auxiliares, las podemos entonces representar como una constante de normalización, una función radial y una función angular. ¿Qué va a pasar con las funciones angulares? Con las funciones angulares no nos hagamos demasiado lío. Tenemos los armónicos esféricos que funcionan bien, ¿sí? Funcionan bien y nos podemos quedar con ellos. Es conveniente que estén en su forma real, en lugar de estar en forma imaginaria, es decir, que nosotros vamos a buscar combinaciones de manera tal de obtener siempre un armónico esférico que represente funciones S, 3 que representen funciones P, 5 que representen funciones D, 7 que representen funciones F, y con eso nos alcanza para la tabla periódica, ¿sí? Bien, eso es lo que llamamos armónicos esféricos en una representación polar. Bien, ¿qué pasa con la parte radial? Bueno, la parte radial de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno sabemos que tiene una solución que cae asintóticamente como E a la menos R multiplicado por algo, ¿sí? Generalmente ese algo es la carga del núcleo dividido por el radio de Bohr, ¿sí? o por una constante, no necesariamente el radio de Bohr. El radio de Bohr es cuando la masa es la masa del electrón, pero bueno. Y dividido también por el número cuántico principal de dicho orbital. ¿Está bien? Ahora bien, son expresiones que obviamente se van complicando. Si por ejemplo yo mantengo el número cuántico L fijo y voy aumentando el número cuántico N, el polinomio se va haciendo cada vez más complicado, ¿sí? Pero fíjense, hay una cuestión que es interesante. Para un valor dado de n, ¿sí? 1, 2 o 3, que son los casos que estamos viendo acá, si nos detenemos en el valor de L más alto posible, es decir, cuando L vale n menos 1, sería este caso, 1s, 2p y 3d acá abajo. Si ustedes se fijan en estas funciones, entonces todas ellas es un exponencial de menos z por r dividido n por a multiplicado por r elevado a la n menos 1, ¿sí? n menos 1 acá es 0, así que r a la 0 es 1, n menos 1, digamos 2 menos 1 es 1, así que es r elevado a la 1, y acá 3 menos 1 es 2, así que tenemos r elevado a la 2. ¿Sí? Bueno, este comportamiento que notamos acá es la base para un tipo de funciones que vamos a construir ahora inmediatamente, ¿sí? Pero fíjense, antes yo les quería marcar esto porque lo vamos a aprovechar en esta diapositiva, ¿no es cierto? Pero la cuestión es, ¿por qué no usamos a los orbitales hidrogenoides directamente? ¿Qué problema tienen? Bueno, primero y principal, para poder ser un conjunto completo necesitamos los estados del continuo, aquellos estados en donde la energía es mayor que 0, ¿sí? En principio podríamos eliminarnos, podríamos quedarnos con los estados, digamos, enlazantes, ¿sí? Con la energía menor a 0, pero bueno, eso nos implicaría hacer uso de una cantidad de estados bastante grande. Tienen además un problema importante, que son funciones que se denominan, en el lenguaje más técnico, difusas. Ese concepto de difusa significa lo siguiente: si nosotros calculáramos el valor medio de R para un orbital dado, cualquiera, entonces encontramos que esa distribución aumenta rápidamente con el valor de n. Es decir, que cuando este orbital atómico hidrogenoide tiene un n grande, el máximo de la distribución de probabilidad se va a encontrar cada vez más lejos del núcleo. Eso significa que son funciones difusas, que están difuminadas en el espacio, ¿sí? Bien.
Ahora bien, el punto es el siguiente, el punto es lo que yo les había comentado, lo que notamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que cuando tomamos las funciones para un valor dado de n, aquellas que tengan el valor máximo del número cuántico L del número cuántico angular, entonces las funciones siempre adoptan esta función, una parte exponencial que va como e a la menos r, multiplicado por r elevado a la n menos 1. Esta es la base justamente de una serie, de una familia de funciones que llamamos orbitales de Slater, ¿sí? Slater es el mismo físico norteamericano de los determinantes, ¿sí? John Slater. En lugar de orbitales de Slater, bueno, muchas veces vamos a utilizar directamente la nomenclatura como se la conoce en inglés, que es Slater Type Orbitals, ¿sí? STO. Entonces, la manera de representar un orbital atómico utilizando orbitales de Slater es r elevado a la n-1 multiplicado por el exponencial de menos una variable, que utilizamos la letra griega z, multiplicado por r. ¿Sí? Fíjense que este n obviamente coincide, este n no es un n cualquiera, sino que es el número cuántico principal, por lo tanto estamos representando a la parte radial de los orbitales con un número cuántico principal dado, ¿sí? Por ejemplo, si n vale 2, bueno, vamos a tener a 2s y 2p representados de la misma manera. Lo que va a variar, por supuesto, va a ser la parte angular, de la cual acá no estoy diciendo absolutamente nada. Entonces, la manera de representar justamente las funciones base es a la parte angular, a la parte radial dada por funciones de Slater, por STOs, multiplicarlas por las correspondientes funciones angulares, ¿sí? Y fíjense, acá aparece una cosa muy interesante para las funciones angulares. Podemos utilizar los armónicos esféricos reales, como los vimos 2 o 3 diapositivas atrás, ¿sí? En su forma polar. O también podemos elegir una manera alternativa de representar a los armónicos esféricos, y es la representación cartesiana de los armónicos esféricos. ¿Qué significa la representación cartesiana de armónicos esféricos? Tomamos simplemente las coordenadas x, y z y a cada una de ellas las elevamos. Por ejemplo, a x las elevamos a un entero L sub x, a y lo elevamos a un entero L sub i y a z a un entero L sub z. La suma de esos tres enteros tiene que ser igual a L, el número cuántico L del orbital que estamos representando, ¿sí? Por ejemplo, quedémonos con los armónicos esféricos polares, ¿sí? Fíjense, el 1s, la chi 1s va a ser simplemente el e a la menos z por r. El 2s será r por e a la menos z por r. Fíjense que los z no necesariamente son los mismos, de hecho seguramente que van a ser diferentes. Los p, el px por ejemplo, ¿sí? Tenemos la parte angular que es x dividido r multiplicado por r por la parte exponencial, con lo cual r se cancela con r del denominador y me queda simplemente x por un término similar al que ya venimos viendo. Lo mismo, por ejemplo, para un 3D, como el xy, por ejemplo. Me va a quedar xy por el exponencial de menos, nuevamente, un z multiplicado por r. Entonces, ¿qué ventajas tenemos para los orbitales de Slater? Los orbitales de Slater tienen la particularidad de satisfacer la condición de cúspide en el núcleo, una condición importante, ¿sí? En donde hay una igualdad entre el valor de la función, el comportamiento de la función de onda y su derivada con respecto a r solamente a medida que nos acercamos al núcleo, es decir, que cuando r tiende a 0, ¿sí? La relación entre estas cantidades viene dada por la carga nuclear, ¿sí? Esa condición de cúspide fue encontrada a mediados de la década del 50 del siglo pasado por un físico japonés de apellido Kato, ¿sí? K-A-T-O. La segunda ventaja de los orbitales de Slater es que tienen la forma asintótica correcta. Fíjense que tienen la misma forma asintótica que los orbitales hidrogenoides, es decir, que caen como e a la menos r, ¿sí? Sin embargo, tienen algunas contras, ¿sí? Las dos contras más importantes son que no presentan nodos radiales, ¿sí? Por más que yo quiera
forzar una ortogonalidad entre un orbital 1s y un orbital 2s, por ejemplo, voy a tener que construir los orbitales de una manera diferente, porque solamente con un término para representar al orbital 1s y un único término para representar al 2s, es imposible que encuentre ortogonalidad. Entonces, la única que me queda es tomar combinaciones lineales de orbitales tipo Slater, combinaciones lineales de orbitales tipo Slater para representar a cada orbital atómico. Entonces, si yo tengo una combinación lineal, ahora sí tengo la suficiente flexibilidad como para poder obtener nodos radiales cuando estoy calculando o cuando estoy determinando la ortogonalidad de dos orbitales atómicos. Tienen además una contra importante, y es que las integrales de 3 o 4 centros, ¿sí? Acuérdense cuando nosotros desarrollamos las ecuaciones en el método de Hartree-Fock-Rutherford, aparecen integrales para el operador G de 2, de 3 y de 4 centros, ¿sí? Siempre bielectrónica, ¿sí? Siempre para 2 electrones, pero pueden ser de 2, de 3 y de 4 centros, ¿sí? El punto es que las integrales de 3 y 4 centros, que son las más complicadas, son realmente difíciles de evaluar, ¿sí? En general, la manera que se suele resolver esto es utilizando métodos puramente numéricos, ¿sí? Puramente numéricos. Por el año 92 se propuso una metodología que lo que tenía de bueno era que podía tratar absolutamente todas las integrales basadas en orbitales de Slater sobre la misma base, ¿sí? No solamente estas complicadas, sino todas, ¿sí? El algoritmo que se presenta en este paper que aparece acá es la base de un programa comercial, ¿sí? Que hoy en día se puede, comprar, por supuesto, la licencia. Es un programa muy, muy bueno realmente, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de funcionales de la densidad. Bien. Dadas estas complicaciones, ¿sí? Estas desventajas que tienen los orbitales tipo Slater, los STO, ¿tenemos alguna alternativa? Bueno, sí, más o menos también otra vez, fíjense que nos vamos para la misma época, ¿no? que el teorema de Kato, mediados del siglo pasado. Boyce introduce a las funciones gaussianas en el cálculo atómico y molecular, ¿sí? La idea era fundamentalmente mayor simplicidad en la resolución de integrales, ¿sí? Entonces, nuevamente, Boyce lo que propone es representar a cada función, ¿sí? A cada función auxiliar o a cada función base como el producto de un armónico esférico, sea polar o sea cartesiano, no importa, multiplicada por una parte radial que ahí sí viene representada por un orbital tipo gaussiana, ¿sí? O en inglés GTO por Gaussian Type Orbitals, ¿sí? En este caso vamos a tener un exponencial multiplicado, el exponencial de menos z, pero ahora multiplicado por r cuadrado, el comportamiento típico de una función gaussiana. Y va premultiplicado por r elevado a algo que es completamente distinto a lo de los orbitales de Slater. Fíjense que ahora aparecen los dos números cuánticos, tanto n como l, ¿sí? Tenemos r elevado a la 2n menos 2 menos l, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de orbitales tipo Slater con armónicos polares, ¿sí? Polares, polares. Fíjense entonces que los comportamientos son bastante diferentes de lo que teníamos con los orbitales de Slater, ¿sí? El comportamiento, lo que salta a la vista es que las funciones gaussianas caen como e a la menos r cuadrado en lugar de menos r. Por lo tanto, eso me asegura que van a caer mucho antes de lo deseable. Esa es una de las desventajas, por supuesto. Vamos a las ventajas. Las funciones gaussianas tienen una gran ventaja, ¿sí? Que hay un teorema que se llama el teorema de productos de gaussianas, que dice que si yo tomo dos funciones gaussianas, por ejemplo una función A y una función B, ¿sí? Que están centradas en distintos lugares en el espacio. Uno está centrado en RA y la otra está centrada en RB.
Una gaussiana tiene, digamos, alfa sería igual al z, z1 por ejemplo, za, y zb sería igual a beta, ¿sí? Entonces, este teorema del producto de gaussianas me dice que el producto de ambas gaussianas es en realidad una nueva gaussiana centrada en un punto P que es intermedio, que queda en algún lugar, ¿sí?, en la distancia entre los puntos A y B originales, ¿sí? Fíjense que tenemos una expresión que es muy parecida, que es en definitiva una gaussiana, solamente que ahora está centrada en otro lugar. Entonces, fíjense que si nosotros tuviésemos una integral de 4 centros, por ejemplo, yo podría tomar dos de las gaussianas que representan a dos centros distintos y las transformo en una gaussiana que está centrada en algún lugar entre esos dos centros, digamos A y B. Y puedo tomar los otros dos centros C y D y convertirlos, mediante este teorema, en otra gaussiana más que estará centrada en un punto E, por ejemplo, a mitad de camino entre C y D. Eso significa que una integral que dependía de 4 funciones, de 4 centros, ahora en definitiva va a ser una integral que va a depender solamente de 2 centros, ¿sí? Bien, eso simplifica notoriamente el cálculo de la integral. Pero claro, hay bastantes contras, bastantes desventajas para las funciones tipo gaussianas. ¿Cuáles son estas? Bueno, no cumplen con la condición de cúspide en el núcleo, ¿sí? Es una condición, digamos, importante que no la cumplan, pero bueno, realmente hoy en día tampoco importa demasiado porque lo que nos interesa más que nada es el comportamiento en la región de valencia, ¿sí?, que es donde se forman y se rompen los enlaces. Caen muy rápidamente, de manera tal que la forma asintótica no es la correcta, y al igual que las funciones de tipo Slater no tienen nodos, por lo tanto tenemos que construir combinaciones lineales de funciones gaussianas para poder obtener los nodos radiales que queremos, ¿sí? Y una desventaja bastante notoria es que para lograr el mismo comportamiento que un único orbital tipo Slater, un STO, necesitamos más de una función gaussiana, ¿sí? Más de una función gaussiana. Bien, a pesar de estas desventajas, que son bastante más que las desventajas que tenían los orbitales tipo Slater, hoy en día se utilizan en casi todos los programas de cálculo molecular funciones gaussianas, ¿sí? Hay una maquinaria, por así decirlo, muy potente para el cálculo de integrales. Así que yo les comentaba al principio que hay incluso bibliotecas que uno simplemente le da como información los valores de z, ¿sí?, de los exponentes orbitales, y con eso solamente se calculan todas las integrales y las derivadas de las integrales. ¿Qué pasa desde el punto de vista práctico? Fíjense que nosotros hablamos de armónicos esféricos, ¿sí?, cartesianos o polares. La mayoría de los programas calcula las integrales usando gaussianas cartesianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las integrales son más fáciles de calcular. Luego se aplican transformaciones, ¿sí?, que llevan de las cartesianas a las esféricas. Y esto lo que tiene de bueno es que reduce mucho el tamaño del problema a estudiar. ¿Por qué? Si nosotros usáramos los armónicos cartesianos, entonces, por ejemplo, obtendríamos 6 orbitales D en lugar de 5, 10 orbitales F en lugar de 7. Cuando los transformamos los orbitales cartesianos a orbitales esféricos, ahí recién se produce la transformación. Los 6 orbitales D se transforman en 5 orbitales D, los 10 F se transforman en 7, etcétera, 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 ¿sí? Esa transformación se puede ver, hay un artículo del año 95, ¿sí?, en que se puede, digamos, el que lo quiera ver, cualquiera de ustedes, puede, digamos, mirar este paper. Bien, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Ahora entonces, quiere decir que ya sabemos cómo representar un orbital atómico o un orbital molecular. Nos conviene entonces tomar funciones gaussianas. Eso significa entonces que la manera de representar, por ejemplo, un orbital atómico es una sumatoria de funciones gaussianas multiplicadas por coeficientes. Ahora bien,
La primera vez que tomamos esos orbitales gaussianas, tenemos, por ejemplo, esos exponentes, los z, ¿sí?, que no tenemos ni idea cuánto valen. Entonces, acá, para representar cada orbital atómico, vamos a tener un conjunto de 2 por n incógnitas. ¿Sí? ¿Por qué 2 por n? Porque para cada valor de i, las incógnitas van a ser el coeficiente y el valor de z. ¿Sí? Como tenemos n funciones, entonces tenemos 2 por n incógnitas. ¿Cómo se eligen esas variables? Se minimiza la propiedad, una propiedad determinada que me dé el mejor valor de dicha propiedad, dado un conjunto de variables optimizadas. ¿Cuáles son las propiedades que generalmente se usan para optimizar estos orbitales, para optimizar estas funciones gaussianas? Generalmente se toma un átomo en su estado fundamental y se calcula la energía electrónica. ¿Sí? La energía electrónica. Hay veces, sobre todo cuando se están calculando propiedades eléctricas y propiedades magnéticas, en donde optimizar como propiedad la energía no es la mejor opción, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter con esas funciones. Vamos a quedarnos con lo más clásico, ¿sí?, que es minimizar u optimizar la energía electrónica, ¿sí?, haciendo variar los coeficientes y los exponentes. Una vez que tenemos los z y los coeficientes optimizados, decimos entonces que ya tenemos una representación determinada para cada orbital atómico de cada uno de los átomos de la tabla periódica, idealmente, por supuesto. Bien, vamos a meternos ahora en las funciones base que existen y cómo podemos acceder a ellas. Eso lo vamos a ver al final de todo, pero bueno, ¿qué significa? ¿Cómo es la nomenclatura fundamentalmente que se utiliza para las funciones base? La función base más sencilla de todas es la que se denomina de base mínima. Base mínima o minimal basis, ¿sí?, en inglés. En ese caso, si recordamos, permítame ir un momentito para atrás, recuerden esta representación de cada orbital atómico, ¿sí?, se usa una única combinación lineal de funciones gaussianas para representar a cada orbital atómico interviniente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hidrógeno y helio, que son los dos elementos más simples para representar, van a venir dados por una única función de carácter S, ¿sí? Una única función, pero digamos es una suma, ¿sí? Es decir, con un valor de n, voy otra vez para atrás, con un valor de n acá que tenemos que determinarlo, ¿sí? Pero me refiero a que es una única suma representando, por ejemplo, a los orbitales 1s. ¿Sí? Ahora van a ver, se va a entender un poquito mejor. En el caso de los elementos de litio a neón, que son los del primer periodo largo o segundo periodo de la tabla periódica, vamos a tener dos funciones de carácter S, una para cada uno de los orbitales atómicos, S para el 1s y para el 2s, y vamos a tener además otro tipo de función para los orbitales de carácter P. En este caso, la parte radial va a ser siempre la misma, pero lo que va a diferenciar a los tres orbitales P obviamente va a ser la parte angular, tal como ocurre en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Usualmente, para no desperdiciar tanto recurso computacional, se suelen utilizar los mismos z, los mismos valores de z, es decir, los mismos exponentes orbitales para los orbitales que pertenecen a una misma capa. ¿Sí? Por ejemplo, 2s y 2p tienen los mismos valores de z de los exponentes y cambian, por supuesto, los coeficientes que combinan a esas funciones gaussianas. ¿Cuál es el ejemplo típico de una base mínima? Lo que denominamos bases de tipo STO-NG, ¿sí? Donde esta n son números, es un entero que puede ser 2, 3, 4, 5 o 6. Esto significa representar un orbital tipo Slater como 2, 3, 4, 5, 6 funciones gaussianas, ¿sí? Es decir, utilizamos n gaussianas para representar un orbital tipo Slater, el cual a su vez representa al orbital atómico, ¿sí? Es decir, un orbital atómico representado en una base mínima. Lo que se encuentra cuando se optimizan propiedades con el n variable es que el n igual a 3
produce valores bastante razonables, ¿sí? Y realmente llevar el n a 4, a 5, a 6 no produce valores significativamente mejores. Por lo tanto, la base STO3G es la más aceptada y está optimizada, fíjense, para los átomos que van desde hidrógeno hasta el yodo en la tabla periódica. Es una porción bastante grande de la tabla periódica, ¿sí? De todas maneras, hay que dejar en claro que la base STO3G hoy en día es una base extremadamente rudimentaria, ¿sí? Nadie haría cálculos con esta base para obtener, digamos, resultados de calidad, que uno pueda comparar, por ejemplo, con algún experimento y mucho menos predecir algo que todavía no está medido. Fíjense, vamos a dejar más en claro qué significa esto del STO3G. Habíamos dicho entonces que, por ejemplo, para la STO3G tomamos 3 funciones gaussianas, las combinamos en una suma, si hacemos una combinación lineal para representar a un orbital tipo Slater, y ese orbital tipo Slater es a su vez una representación del orbital atómico. Entonces, para el caso del átomo de carbono, vamos a tener una combinación de 3 funciones gaussianas para representar al orbital 1s. Una combinación de otras 3 funciones gaussianas para representar al orbital 2s y una combinación de otras 3 funciones gaussianas para representar a los orbitales 2p. Acuérdense que los orbitales p siempre tienen la misma parte radial y lo que cambia es la parte angular, ¿sí? En este caso, hacemos lo mismo que decíamos acá, ¿sí? Para orbitales que pertenecen a una misma capa, ¿sí? Acá hay una L mayúscula, ¿sí? Para nosotros capa significa el mismo número cuántico principal, ¿sí? Bueno, acá el concepto es el mismo, acá estamos utilizando la misma parte radial para los orbitales 2s y 2p, así que el concepto de capa no cambia sí la nomenclatura, ¿sí? En lugar de utilizar una n minúscula, se utiliza una L mayúscula, ¿sí? Lo que sí cambia, por supuesto, al pasar del orbital 2s al 2p son los coeficientes necesarios para minimizar la propiedad que estamos calculando. Bien, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué pasa si no estamos conformes con una base mínima? Bueno, lo que tenemos que buscar entonces es desdoblar esa base. ¿Qué significa desdoblarla? Que en lugar de utilizar una única combinación lineal para representar a cada orbital atómico, utilicemos 2 o más combinaciones lineales para representarlos. Entonces, en ese caso, vamos a hablar de bases de tipo doble Z, triple Z, ¿sí? DZ, TZ, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, hidrógeno y helio van a estar representados por 2 o más funciones de carácter S. Los elementos del litio al neón van a estar representados por 4 o más funciones de carácter S, 6 funciones de carácter P, etcétera, 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 ¿sí? Ahora bien, hay una cuestión importante acá, y es que nosotros, como químicos, si estamos interesados en el enlace químico, sabemos que los orbitales internos no están afectados de manera importante por la formación de los enlaces. Entonces, pensar en desdoblar la representación de los orbitales internos en realidad es un desperdicio de recursos, del uso, digamos, de la potencia computacional que tenemos disponible. Si en lugar de desdoblar a todos los orbitales, ¿sí? A los internos y a los de valencia, elegimos desdoblar solamente a los de valencia, entonces decimos que tenemos una base desdoblada, pero solamente en la valencia. ¿Cómo diferenciamos la nomenclatura? Con una B delante del DZ, TZ, QZ para cuádruple Z, 5Z para quíntuple Z, 6Z para sextuple Z, ¿sí? En este caso, de manera general, nos vamos a referir a estas bases como split valence OSB simplemente, ¿sí? Fíjense, esta nomenclatura es válida hoy en día, ¿sí? BDZ, BTZ, BQZ, y así hasta llegar al B6Z. Por supuesto que lo que acabamos de decir de representar a los orbitales internos de una manera un poco más rudimentaria no es válida si nosotros nos tocara trabajar, por ejemplo, en rayos X o en espectroscopía XPS, donde los electrones que juegan el rol importante en la descripción de esos fenómenos son los electrones internos, eso lo sabemos. Entonces vamos a necesitar una base que describa
también a los orbitales internos como a los de valencia, ¿sí? Esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Además, hay una cuestión adicional, y es que cuando nosotros buscamos optimizar la energía electrónica, los orbitales que mayor peso tienen en la energía electrónica son los orbitales internos, ¿sí? Son los orbitales internos. Por lo tanto, aunque elijamos no representarlos con una valencia desdoblada, la representación tiene que ser buena. No es que la representamos así nomás, total son internas. No, porque entonces la energía electrónica de nuestro sistema atómico de referencia vendría descrita de manera muy pobre, ¿sí? Entonces, describirlo de una manera, por ejemplo, con una base mínima, es decir, no valencia desdoblada, no implica que la descripción sea pobre, ¿sí? No implica que la descripción sea pobre. Bien, vamos a un concepto que también es extremadamente importante y que hoy en día también es tan usado como las funciones gaussianas, ¿sí? Es decir, el concepto de funciones primitivas y funciones contraídas viene de la mano con el concepto de funciones gaussianas, ¿sí? Esta cuestión de contracción de primitivas tiene que ver fundamentalmente con la reducción en costos computacionales fundamentalmente, ¿sí? Fíjense, imagínense que nosotros tenemos un conjunto de funciones gaussianas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 6 funciones gaussianas y yo las quiero utilizar para representar un determinado orbital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de utilizarlas cada una de las 6 por separado, elijo combinarlas, ¿sí? Las combino. Y las combino de manera tal que optimizo los coeficientes de esa combinación lineal. Entonces, digo que las funciones gaussianas originales que entran en la combinación lineal son las funciones primitivas. Y se combinan de manera tal de darme una contracción, un esquema de contracción, dando lugar a una función gaussiana contraída. Por eso es que utilizamos la letra C por contraída y la letra P por primitiva, ¿sí? Es decir, que combinamos a las funciones primitivas para obtener funciones contraídas, ¿sí? Los coeficientes se calculan una única vez optimizando la propiedad que nosotros querramos, insisto, usualmente la energía electrónica, pero luego permanecen fijos. Entonces, lo que hacemos es representar a los orbitales atómicos o orbitales moleculares del método Hartree-Fock-Rutherford como una combinación lineal no ya de las primitivas, sino de las gaussianas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una cosa muy interesante. Acuérdense que nosotros tenemos un problema algebraico y tenemos un determinante que hay que diagonalizar, ¿sí? Esos determinantes a diagonalizar hoy en día suelen ser grandes, muy grandes, ¿sí? Pueden ser determinantes del orden de 1500 por 1500 tranquilamente, ¿sí? Si nosotros pudiésemos disminuir el orden del determinante a diagonalizar, estaríamos salvando mucho de tiempo computacional. El tiempo necesario para diagonalizar un determinante de n por n depende del cubo de n, es decir, el tiempo va como n al cubo, el tiempo para diagonalizar, ¿sí? Por lo tanto, si yo puedo bajar en la dimensión de n en unas cuantas unidades, la verdad que estaría ahorrándome bastante tiempo de cómputo. Bueno, una manera de disminuirlo es, en lugar de trabajar con las primitivas, utilizo las contraídas para representar a orbitales atómicos y orbitales moleculares, ¿sí? Entonces, la dimensión del determinante que vayamos a diagonalizar va a depender del número de funciones contraídas que tengamos, no de las primitivas, ¿sí? No obstante, como acá adentro tengo una combinación lineal de primitivas, cuando tengo que calcular integrales, el número de integrales va a depender exclusivamente de la cantidad de primitivas que tengamos originalmente. Entonces fíjense que aparecen dos conceptos interesantes. Cuando yo paso de las primitivas a las contraídas, estoy seguro que reduzco significativamente el orden del determinante a diagonalizar, pero no cambio en absoluto el número de integrales que tengo que calcular.
El número de integrales depende de la cantidad de primitivas y la dimensión o el orden del determinante a diagonalizar depende del número de contraídas, ¿sí? Eso es un poco, digamos, el origen de por qué utilizamos contraídas en lugar de, o mejor dicho, por qué transformamos primitivas en contraídas, ¿sí? No es que usamos contraídas en lugar de primitivas, transformamos unas en función de otras. ¿De qué manera se utilizan las funciones primitivas para construir a las contraídas? Tenemos dos esquemas de contracción que serían los esquemas límite, ¿sí? En general uno suele utilizar esquemas que están a mitad de camino de cada uno de estos dos comportamientos límite. Imagínense que tenemos 10 funciones primitivas, ¿sí? 10 funciones primitivas que están acá en columna, ¿sí? Cada fila es una función primitiva y las tenemos que combinar de alguna manera para obtener 3 funciones contraídas, ¿sí? 3 funciones contraídas. La manera más general de hacerlo, el esquema de contracción general, es tomar a las 10 primitivas y combinarlas para cada una de las 3 funciones contraídas. Es decir, que las 3 funciones contraídas van a ser una combinación lineal de las 10 primitivas. ¿En qué cambia las combinaciones? En los coeficientes, por supuesto. En los coeficientes, ni más ni menos. Pero podemos tener un esquema de contracción segmentada, en donde tomamos, por ejemplo, a las 6 primeras primitivas y las combinamos para obtener una de las contraídas. Tomamos las siguientes 3 funciones primitivas y las combinamos para obtener la segunda de las contraídas. Y finalmente, a la última primitiva no la contraemos porque no tenemos con quién hacerlo, y esa primitiva, la décima, es exactamente igual a la tercera contraída. Esto sería un esquema de contracción segmentado, en el sentido que ninguna primitiva participa de más de una contraída, ¿sí? Al revés de lo que pasaba en la contracción general. Yo les comentaba que son dos esquemas de contracción límite, porque generalmente lo que uno encuentra es que alguna primitiva o más de una primitiva toman parte de más de una contraída, ¿sí? Aunque nunca se llega a un esquema general de contracción. Bien, hablando de esquema de contracción, ¿cómo especificamos la manera en que construimos un esquema de contracción? Fíjense, lo hacemos en 3 etapas. La primera etapa es, entre paréntesis, representar el número de primitivas que utilizamos. Luego, entre corchetes, representamos el número de contraídas que se obtienen a partir del número de primitivas original. Y finalmente, entre llaves, mostramos el esquema de contracción, es decir, de qué manera las primitivas se combinaron para dar lugar al número de contraídas. Fíjense el caso de la base STO3G. ¿Se acuerdan, no? Ustedes pueden ir, si quieren, ustedes tienen impresos los PDFs, pueden ir para atrás y van a ver que representamos al orbital 1s del átomo de carbono por 3 primitivas, al orbital 2s por otras 3 primitivas, y al orbital 2p por otras 3 primitivas finalmente. Entonces, ¿cuántas primitivas de tipo S de carácter S tenemos? 3 para el 1s más 3 para el 2s. En total, 6s. Y para el P, ¿cuánto tenemos? Y tenemos solamente 3. Entonces tenemos 6 primitivas de carácter S y 3 primitivas de carácter P. Una vez que las contraemos, ¿cuántas vamos a tener? Y tenemos que tener una contraída para el orbital 1s, una contraída para el 2s y una contraída para los P. Por lo tanto, las 6s se transforman en 2s, las 3p se transforman en 1p. Y el esquema de contracción es: a las 6 primitivas S que teníamos, las tomamos de a 3. 3 barra 3. La barra me separa las subcapas S de la subcapa P. Si hubiese capa D, tendría una segunda barra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora enseguida vamos a ver más ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a ver algunas familias de funciones base que hoy en día se siguen utilizando, ¿sí? Hay una base que es una familia en realidad, familias de funciones bases. Esta es bastante vieja, se debe a un británico, John Popple,
fíjese que es principio de los 70 del siglo pasado, y que propuso una familia de funciones base que tenía la particularidad justamente de aumentar su calidad de una manera sistemática. Son funciones base de tipo de split balance, ¿sí? Desdobladas solamente en la valencia y de calidad doble Z y triple Z, con una nomenclatura que viene dada por un dígito, ¿sí? Lo simbolizamos acá con la letra K, que representa la cantidad de primitivas que van a conformar o que, digamos, que se combinan para conformar las funciones contraídas que describen a los orbitales internos, ¿sí? Esta K generalmente suele ser 3 o 6, ¿sí? Es decir, que tomamos o bien 3 primitivas o 6 primitivas para representar a cada uno de los orbitales internos de un átomo. Usamos un guión y luego puede haber o 2 o 3 enteros que simbolizamos con las letras L, M y N. Si hay 2 es porque nos estamos refiriendo a la base doble Z, y si hay 3 nos estamos refiriendo a la base triple Z, ¿sí? Entonces, el significado es exactamente el mismo, la cantidad de primitivas que se combinan para dar lugar a cada una de las combinaciones que dan lugar. Doble Z serán 2, triple Z serán 3. Fíjense, por ejemplo, una base típica, ¿y qué significa la letra G mayúscula? Simplemente es un recuerdo de que estamos trabajando con funciones gaussianas y no con orbitales del Leiter. Fíjense, una de las bases más simples es 3-21G, también se le suele decir 3-21G. Esto significa entonces que estamos utilizando 3 primitivas para cada orbital interno que estamos representando. Imagínense el átomo de carbono. 3 primitivas para describir al 1s. 2,1 en la valencia quiere decir que tenemos 2 primitivas para formar una contraída y luego una primitiva para formar una segunda contraída, ¿sí? Es decir, que al orbital 2s lo vamos a representar en realidad como 2 contraídas distintas, ¿sí? Lo mismo para cada uno de los P. Acá, en lugar de representar a cada función interna por 6 primitivas, lo representamos con 6. Acá lo mismo, y esto es triple Z en el sentido que utilizamos un conjunto de 3 primitivas acá para representar una contraída, y luego utilizamos una primitiva y una primitiva para representar, otras 2 funciones contraídas, ¿sí? Fíjense, acá lo vamos a ver un poquito más de detalle. La función del medio, 6,31G para el átomo de carbono. 6 funciones primitivas para representar la contraída del orbital 1s, ¿sí? Una combinación lineal de 6 funciones primitivas con sus coeficientes, ¿sí? Por eso el 6 acá. Luego es 3,1, esto quiere decir que es doble Z, ¿sí? Valencia desdoblada. Quiere decir que para representar a cada orbital de valencia vamos a tener en realidad 2 combinaciones lineales, ¿sí? Que pueden, a veces las combinaciones lineales pueden ser de una componente, ¿sí? Como acá que aparece un 1. Pero fíjense, 3,1 quiere decir que vamos a tener una sumatoria, una combinación lineal de 3 primitivas para representar a una parte de la función 2s, y luego vamos a tener simplemente a una primitiva para representar a la segunda contraída que representa al orbital 2s. ¿Cuál es la verdadera representación del orbital 2s? Una combinación de estas dos. Es decir, ni una ni la otra, sino una combinación de las dos. Por eso es que tenemos acá 3,1, ¿sí? Cada una de estas contraídas contribuye a un orden en el determinante, ¿sí? A aumentar en 1 la dimensión del determinante. Esto significa que estas dos funciones van a tener cada una de ellas un autovalor. ¿Está bien? Bueno, como para la valencia vale exactamente el 3,1, fíjese que para las 2P tenemos exactamente lo mismo. Bien, vamos a analizar entonces el esquema de contracción. ¿Cuántas funciones S primitivas tenemos? Analicemos. Tenemos 6 acá. Más 3, 9. Más una solita acá, 10. 10 funciones S primitivas. ¿Y cuántas funciones P primitivas tenemos? Tenemos 3 acá,
más una, esta primitiva que está solita, son 4. Así que tenemos 4 primitivas. Estas 10 primitivas de carácter S, ¿de qué manera quedan contraídas? Es decir, ¿cuántas contraídas tenemos al final del esquema de contracción? Contamos, una para el 1S y 2 para el 2S, 3 en total. Es decir, que las 10 primitivas resultaron contraídas en 3 funciones S. Y las 4P, ¿cómo resultaron contraídas? Y que resultaron contraídas en 2. Una función P acá y otra función P acá. De las 4P resultaron en 2P. ¿Y cuál es el esquema de contracción? Bueno, las 10 primitivas S que teníamos, ¿cómo las combinamos? Tomamos 6 por un lado, 3 por el otro y 1 por el otro. Barra. La slash, ¿sí? Y a las P las combinamos 3 por un lado y 1 por el otro. ¿Cómo podemos chequear si lo que hicimos está bien? Fíjense, hay un truquito. Contamos el número de dígitos, ¿sí? Contamos el número de dígitos. ¿Cuántos dígitos tenemos acá para las funciones S? Tenemos un dígito, que es el 6, otro dígito, que es el 3, y un tercer dígito, que es el 1. 3 dígitos. Ese 3 tiene que coincidir con el número de contraídas que está delante de la letra S. ¿Cuántos dígitos tenemos para el P? 2 dígitos. Ese número, ese 2, tiene que coincidir con el número de contraídas que tenemos delante de la letra P. Si ahora a esos dígitos los sumamos, 6 más 3 más 1, el número tiene que coincidir con el número de primitivas que hay delante de la letra. ¿Sí? 10 en el caso de las S, 3 más 1, 4, un 4 delante de las P. Bueno, eso lo que me está diciendo es que me asegura que estamos haciendo bien las cosas. Bien, hay 2 tipos de funciones que son muy interesantes, ¿sí? Y que lo que hacen es mejorar la descripción de enlaces químicos en algunos casos y de algunos tipos de propiedades en el otro. Fíjense, el caso más simple de ver es, imagínense ustedes un enlace, por ejemplo, entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, por supuesto, un eje internuclear. El átomo de hidrógeno lo único que tiene para poner en juego es un orbital 1s, y el carbono va a poner en juego también su 2s y el orbital 2p que coincida con el eje internuclear. Por ejemplo, que son 2pz, por decir algo, ¿sí? Se tiene que formar un orbital sigma, ¿sí? ¿Qué característica tienen los orbitales sigma? ¿Se acuerdan de Físico-Química 2, de Introducción a la Química, de Química Inorgánica, bueno, de un montón de materias? La característica es que tiene simetría cilíndrica. Ahora bien, ¿cuál es la característica del orbital 1s del átomo de hidrógeno? ¿Es cilíndrico? No, es esférico. Es esférico. En cambio, del lado del carbono, nosotros podemos pensar que una combinación entre algo esférico y algo que tiene 2 lóbulos orientados según el eje Z, bueno, podría tener una cierta forma cilíndrica, ¿sí? Pero el esférico, el 1s esférico, con seguridad que no tiene nada que ver con algo esférico. Eso significa que la descripción del enlace carbono-hidrógeno no va a ser la mejor, ¿sí? No digo que no se vaya a formar el enlace, ¿sí? No digo que al momento de calcular no tengamos enlace. Lo que estoy diciendo es que la descripción no va a ser la mejor. ¿Cómo podemos mejorarla? Y bueno, si dijimos que para el caso del carbono era importante tener al 2P, el 2P me aseguraba que se podía combinar con el 2S para formar algo parecido a un cilindro, lo lógico sería agregarle al 1s del hidrógeno un orbital 2p alineado con el eje internuclear, ¿sí? Esa función que mejora la descripción de un enlace es lo que se denomina función de polarización. ¿Por qué? Porque se dice que una función de tipo P polariza una función de tipo S, funciones de tipo D polarizan funciones de tipo P, etcétera, 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 ¿sí? Las funciones de polarización son importantes para describir correctamente los enlaces químicos y usualmente son funciones con un número cuántico angular, el L, una unidad mayor al mayor valor que encontramos en la capa de valencia del átomo con el cual estamos trabajando, ¿sí? Para el hidrógeno y para el helio, una función de polarización será P. Para los elementos representativos,
la función de polarización será de tipo D. Para los elementos de transición, una función de polarización será de tipo F. El otro tipo de función, ¿cuál es el otro tipo de función? Funciones difusas. Si tenemos sistemas que tienen electrones débilmente enlazados, ¿sí? Porque por ejemplo están en funciones con un número cuántico principal grande, alto, es decir, electrones que pueden ser perdidos de manera fácil, desde un punto de vista químico estaríamos hablando de sistemas fácilmente oxidables, ¿sí? que pueden, digamos, convertirse en cationes fácilmente, ¿sí? O bien aniones en que recibieron electrones de más y esos electrones se localizan en orbitales que están lejos del núcleo, ¿sí? En ese caso hay propiedades que dependen muy fuertemente, por ejemplo, de la asíntota, del comportamiento asintótico de la función de onda. Por ejemplo, la afinidad electrónica, ¿sí? El hecho de incorporar un molde de electrones a un molde de átomos en fase gaseosa para convertirlo en un molde de aniones, bueno, eso es una propiedad que desde el punto de vista de cálculo depende de la forma asintótica de la función de onda a donde agregamos el electrón, ¿sí? Esa función de onda tiene que estar bien descripta, ¿sí? Y fundamentalmente no debe estar demasiado localizada. Entonces podemos simular funciones que decaen lentamente. ¿Cómo hacemos para que un exponencial de menos algo por r cuadrado caiga lentamente? ¿Qué tiene que pasar con ese algo que multiplica al r cuadrado? Tiene que ser pequeño. Cuanto más chico sea, más lentamente va a caer la función, ¿sí? Bueno, esa es una función de lo que se llama una función de tipo difusa, que me asegura un comportamiento difuso en los electrones de valencia del átomo en cuestión, ¿sí? Normalmente, cuando tenemos cuando tenemos átomos como el hidrógeno y como el helio, las funciones difusas son de carácter S. Mientras que para el resto de los elementos de la tabla periódica se suelen utilizar funciones de carácter S y de carácter P, ¿sí? No hay demasiada historia. Lo importante ahí es que los exponentes sean lo suficientemente pequeños como para asegurarme una caída asintótica lo suficientemente lenta. ¿Cómo se simbolizan, ¿sí? O cómo se anotan las funciones de polarización y las funciones difusas? Las funciones de polarización se anotan con una letra P mayúscula que viene después de la DZ del doble Z o de la TZ del triple Z o de QZ si fuese cuádruple Z, etcétera, 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 ¿sí? La P mayúscula, acuérdense ustedes. Puede haber dos P's, en ese caso tendremos dos conjuntos de funciones de polarización. Si nos quedamos con la nomenclatura de John Pople, entonces en general lo que se utiliza es o bien después de la letra G mayúscula, letras que me indican el número cuántico angular de las funciones de polarización que estamos utilizando. La primera letra, en este caso la D, hace referencia a los elementos representativos pesados, ¿sí? Pesados acá significa que no es ni hidrógeno ni helio. Y cuando aparece una segunda letra, como acá una P, después de la coma, esta P es la que asegura funciones de polarización para el hidrógeno y para el helio en el caso de que estuviesen presentes. A veces, en lugar de utilizar D o DP, se utilizan estrellas, ¿sí? El problema es que la estrella es una nomenclatura muy limitante porque me asegura que voy a tener solamente una función D para los elementos pesados y una función P para el hidrógeno, ¿sí? Y me evita, por ejemplo, escribir funciones de polarización mucho más sofisticadas como estas que aparecen acá, que me está diciendo que estoy utilizando dos conjuntos de funciones D y uno F, ¿sí? Para los elementos representativos y dos conjuntos de funciones P y uno de función D para el hidrógeno. Las funciones difusas, la nomenclatura es más simple, utilizamos un símbolo más, ¿sí? Delante de la letra G, ¿sí? Si utilizamos dos símbolos más, el segundo se refiere a funciones difusas para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Cuando utilizamos otro tipo de familias bases, bueno, generalmente la aparición de funciones difusas se representa de manera diferente, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante.
Fíjense, una función bastante complicada, una función base bastante completita, ¿sí? Para el átomo de carbono. 6-311, ¿sí? Esto sería 6 para los electrones internos, para el 1s. 311, es decir, triple Z en la valencia. Incluye 3 funciones D y una función F de polarización. Y tiene que incluir funciones S y P difusas. Fíjense, esta es la función base. Esto es lo que uno puede encontrar en un sitio que ya les voy a decir al final de la clase, ¿sí? Vamos a repasar. Todo lo que está acá en negro es justamente el 6-311. Tenemos 6 funciones S para representar al orbital 1s. Y tengo después 3 funciones S y 3 funciones P, una función S, una función P, una función S, una función P, para representar a los orbitales 2s y los orbitales 2p. Y fíjense que acá lo que tenemos es los mismos exponentes. Esta primera columna hace referencia a los z y esta segunda columna a los coeficientes para los orbitales s y esta tercera columna a los coeficientes para los orbitales p. ¿Sí? En rojo aparecen las funciones de polarización, 3 funciones D y una función F. Y en azul aparecen las funciones difusas, una S y una P. ¿Cómo sé que el azul es la difusa? Porque es la que tiene el menor coeficiente, el menor Z. ¿Sí? No el coeficiente, perdón, es lo que va multiplicando el argumento del exponencial. El menor Z se tiene que corresponder con las funciones difusas. Vamos a ver el esquema de contracción. ¿Cuántas funciones S tenemos en general? Fíjense, tenemos 6 acá, más 3 es 9, más 10, más 11, más una función acá en la parte de polarización, son 12. 12 funciones S. ¿Cuántas P tenemos? 3, más una 4, más una 5, más la de difusa 6P. ¿Cuántas D tenemos? Es fácil. 1, 2 y 3. ¿Y cuántas F tenemos? 1. Así que el número de primitivas que tenemos es 12S, 6P, 3D, 1F. ¿Cuál es el esquema de contracción? ¿Cuántas contraídas de carácter S tenemos? 1 acá, 2 acá, 3, 4 y la difusa 5. ¿Cuántas P tenemos? 1 acá, 2 acá, 3 acá y la difusa 4. Como acá cada primitiva D y F las tomamos de a una, bueno, seguimos teniendo 3D y una F. Es decir que el número de contraídas pasa a ser 5S, 4P, 3D, 1F. Y el esquema de contracción es a las 12 funciones, 12 primitivas de carácter S las tomo de a 6, de a 3, de a 1, de a 1, de a 1. A las 6P las tomo de a 3, de a 1, de a 1, de a 1. A las D las tomo de a 1, de a 1, de a 1 y a la F la tomo así como está. Bien, el concepto de funciones base balanceadas y funciones desbalanceadas. Este es un concepto interesante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque uno cuando tiene muchos átomos diferentes en una molécula, es importante representar a todos los átomos con funciones base de la misma calidad. Sean doble Z, triple Z, cuádruple Z, lo que ustedes necesiten, pero que sean de calidad similar para representar a todos los átomos de una molécula. Si dos átomos son descritos por funciones base de diferente calidad, el principio variacional crea una situación que es artificiosa, ¿sí? Porque le asigna una mayor densidad de carga al átomo que tiene la base de mayor calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una situación, digamos, totalmente irreal, en la cual un átomo menos electronegativo que otro va a resultar cargado negativamente, ¿sí? Entonces, no tenemos que confundir eso con un resultado que pueda tener algún significado físico, sino que en realidad es un artificio creado por un desbalance en las funciones base. Es decir, que los responsables de ese resultado somos nosotros, ¿sí? Y no el cálculo. El cálculo está haciendo lo que nosotros le pedimos simplemente.
Lo mismo, hay un concepto interesante en lo que es las funciones de polarización, ¿sí? Las funciones de polarización, uno podría pensar, bueno, a ver, si yo al átomo de hidrógeno le agrego un orbital p y mejoro la descripción del enlace, podría agregarle una p, una d, 2p, 2d y la descripción del enlace sería cada vez mejor. Bueno, no necesariamente pasa eso. Como regla general, el número de funciones de polarización de un momento angular dado debe ser, idealmente, una unidad menor que el número de funciones del momento angular inmediatamente anterior. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una base de valencia con 4 funciones contraídas de carácter S y 3 funciones contraídas de carácter P, la polarización ideal sería 2D, 1F. Entonces tenemos una escalera, 4S, 3P, 2D, 1F. Si la valencia fuese 5 contraídas de carácter S y 4 contraídas de carácter P, la polarización ideal sería 3D, 2F, 1G. ¿Sí? Fíjense que siempre es como que formamos una escalera. Bien, hay funciones modernas que también están muy bien, ¿sí? Y que andan realmente buenas, que andan realmente bastante mejor que las de Pople. Unas de ellas son las de Ulrich, que son del 2005 más o menos, y con algunas variantes de un poco más modernas, que se denominan DEF2, ¿sí? De manera genérica, ¿sí? DEF2 SBP, esto sería doble Z, ¿sí? Un split valence sencillo, triple Z, la valencia cuádruple Z, ¿sí? Ya no hay más que cuádruple Z, hay solamente estas 3 cantidades. Tienen una P, que es la que me recuerda que tienen una función de polarización. Hay también funciones con 2 conjuntos de polarización y hay algunas que tienen una D, ¿sí? Que me implica que tienen una función difusa además. En general, los cálculos realizados, hay algunos programas, el Lorca en particular está optimizado para el uso de estas funciones base. Por lo tanto, es recomendable utilizarlas cuando ustedes hacen algún tipo de cálculo molecular con el programa, ¿sí? Con el Lorca. Lo que tiene de bueno esta familia es que tiene un aumento sistemático en la calidad de los resultados. Entonces, por ejemplo, una recomendación que incluso lo pueden encontrar en el propio manual de Lorca es que si ustedes están haciendo algún cálculo utilizando la teoría del funcional de la densidad, estas funciones, que son bastante rápidas, andan muy bien para explorar geometrías, ¿sí? Como para tener una idea de por dónde están, digamos, las geometrías que uno está interesado en el espacio de la energía potencial. Pero si uno necesita ya obtener valores de energía para publicar, por ejemplo, entonces hay que pasarse a las funciones de triple Z, ¿sí? La valencia más la polarización. Si queremos resultados bastante más sofisticados, bueno, podemos utilizar las cuádruple Z, ¿sí? Bueno, acá tenemos una recomendación similar si utilizamos métodos de tipo Post-Hartree-Fock. Y finalmente hay otro conjunto de funciones que también forman una familia, que son las funciones de Dunning, que esas sí tienen la particularidad de llegar hasta sextuple Z, son funciones extremadamente pesadas, ¿sí? En donde la parte de las funciones de valencia fueron optimizadas a un nivel Hartree-Fock, mientras que las de polarización, las funciones de polarización fueron encontradas a un nivel de tipo post-Hartree-Fock, ¿sí? Para las funciones de polarización se usa una filosofía muy parecida a la que vimos hace 2 diapositivas atrás, es decir, están en conjunto, digamos, los diferentes números cuánticos angulares formando una especie de escalera, ¿sí? Por ejemplo, una función de carácter D va sola. Si queremos 2 funciones de carácter D, le agregamos una de carácter F y así sucesivamente, 3D, 2F, 1G, ¿sí? Fíjense que una función de tipo de Dunning triple Z en la valencia tiene un esquema bastante parecido a la 6311 que teníamos en el caso de la función de Pople, ¿sí? Las funciones de Dunning se denominan de manera general correlation consistent, ¿sí? Es una doble C minúscula que es lo que se utiliza para
denominar a las bases. CC, guión, una P minúscula, que me recuerda que tenemos funciones de polarización presentes, y cuando tenemos funciones difusas, entonces anteponemos al CC la palabra AUG de aumentada, ¿sí? Aumentada en inglés, por supuesto, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa acá.